Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis cuando son las 9 de la mañana con 34 minutos de este día miércoles 11 de junio del año 2025 y tenemos un regreso muy pero muy esperado porque está nuevamente con nosotros después de algunas semanas ausente el economista Andrés Solimano, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenos días. ¿Está por ahí, Andrés? Andrés, parece que tiene el micrófono muteado. Me dicen por interno. Que esa puede ser la razón Ahí, de que no lo escuchamos. sí. Ahí lo escuchamos Sí. perfecto, don Andrés. Ahora, ¿Cómo le va? perfecto. Bien, lo más bien. ¿Cómo está Claudio? Bien, bien, muy bien. Y contento de tenerlo acá de nuevo de vuelta luego de algunas semanas en las cuales estuvo ausente. No es necesario profundizar en aquello porque obviamente son cosas personales, pero qué gusto tenerlo otra vez acá, Andrés, junto a nosotros acá en la radio. Sí, un gusto, Claudio. Estaba en Europa por mezcla de cosas de trabajo y también un poco de turismo, de paseo. Así que de vuelta por acá. Sí, qué bueno, Andrés. Ha pasado muchas cosas desde las últimas veces que conversamos, de que pudo estar acá en la radio, así que habían varias cosas que conversar. Pero nos vamos a centrar en algunos temas que son los que han generado mayor atención, por lo menos en el último tiempo, ¿no? Que es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Informábamos acá en Radio Análisis respecto de cómo aumentaban las protestas en algunas de las ciudades más importantes de ese país, en Los Ángeles, en Nueva York, también en algunos centros bastante populosos del estado de Texas, producto de estas redadas migratorias que se suman a otras decisiones que ha tomado la administración Trump, que han sido muy, pero muy, muy polémicas, sobre todo en el ámbito económico. ¿Qué podríamos decir respecto de lo que usted ha visto en este tiempo a propósito del presidente de los Estados Unidos, Andrés? Sí, se ve una combinación eh, de políticas económicas y decisiones erráticas en el sentido de que se toman, después se echan para atrás, vuelven, no vuelven. Y esto combinado con una deriva que yo creo que se puede caracterizar de autoritaria, en el sentido de tratar de resolver problemas por la fuerza en vez de por consenso y métodos políticos. Lo conocimos muy bien en Chile, tuvimos una lección bastante larga de muchos años de que se tomaban las decisiones así en el régimen militar de Augusto Pinochet. Entonces, aquí en Chile conocemos un poco eso, pero no ha sido la regla en Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, el, el- Sí, perdimos ahí la el conexión un hecho, por poquito. Ahí ejemplo, volvió. de que... Andrés, lo perdimos 5 segundos, había quedado ahí un poco congelado. Ah, ya, Sí, el día frío parece. sí. Eh, el- no, lo que yo estaba diciendo era de que se están tomando medidas bastante autoritarias para resolver el tema de los migrantes en particular, y también en otras áreas, pero porque se están haciendo redadas verdaderamente en que la Immigration and Customs Enforcement Agency, que es la agencia de la inmigración y las aduanas, va a buscar a personas a los lugares de trabajo, como sucedió en Los Ángeles. Muchos trabajan en la industria textil y también ha sucedido en Chicago y en Texas y aparentemente en Nueva York, que ya los van a buscar, van a buscar inmigrantes supuestamente irregulares a sus lugares de trabajo, los detienen y algunos son deportados, otros los detienen, pero eh, en una situación, digamos, que no se le avisa a la familia, muchas veces no sabe dónde van a ir. Estaba viendo en el New York Times en la mañana que la administración de Trump estaba considerando enviar inmigrantes irregulares a la base de Guantánamo, en Cuba, que tiene Estados Unidos, una base militar. Entonces hay gente que puede entrar ahí
y nunca se sabe cuándo sale. Entonces, es un estado de incertidumbre legal eh, total, ¿no es cierto? Recuerda las desapariciones de personas que se hicieron acá en Chile en la década de los 70, en que esas tácticas muchas veces se enseñaban en escuelas militares en Estados Unidos, pero no se aplicaban en general allá, pero ahora parece que se están aplicando. Bueno, es una situación bien, bien delicada y grave, que incluso cuenta con por ejemplo, eh, el presidente Trump decidió mandar a la Guardia Nacional sin ser solicitada por el gobernador de California, ¿no es cierto? Que está muy eh, enojado con esa situación porque en general tiene que ser el gobernador en un estado federal, que el gobierno federal es un país federal con autonomía de los estados. Entonces estas decisiones no se pueden imponer desde Washington, tienen que ser solicitadas desde del estado respectivo. Entonces es una situación bastante complicada. No me parece la forma racional y civilizada de resolver los problemas migratorios, sobre todo tomando en cuenta que hay 12 millones, se estima que hay 12 millones de inmigrantes que no tienen regularizada su situación de estadía legal. Muchas veces porque también los procesos toman mucho tiempo. La persona aplica para tener una residencia permanente y pueden pasar años, de años, antes que se la otorguen. Y entre medio está en distintos estatus. Y hay otra gente que no está en este estado. Ahora, hay que pensar que la gente llega a Estados Unidos, la gran mayoría de los migrantes, trabajadores, a trabajar, porque en sus países de origen no encuentra trabajo, o porque pagan salarios muy bajos, o porque hay situaciones de conflicto eh, armado, inseguridad. Entonces, no es que la gente va para eso, va para trabajar, y el inmigrante es una fuente de trabajo, una fuerza de trabajo en la agricultura, en la construcción, en los servicios, en los restaurantes, etcétera. Entonces, quedarse sin migrante y echarlo de esta forma es bastante difícil de entender y bastante cruel, Ujú. pues encuentro yo. Sí, porque hay una dimensión que todavía Humana. no podemos dilucidar porque es todo muy reciente y me imagino que a futuro se va a poder entender de mejor manera los impactos, pero se ha ido instalando una idea en el último tiempo, no solamente en Estados Unidos, sino que a nivel mundial respecto de la migración muy negativa, ¿no? De que básicamente el fenómeno trae aparejados solamente consecuencias negativas, cuando en general es un fenómeno mucho más complejo que, si bien tiene algunas situaciones negativas, tiene otras también, muchas bastante positivas para las distintas sociedades que reciben finalmente a estas personas, a estos ciudadanos migrantes, y uno de esos dice relación precisamente con lo económico. En general, los migrantes suelen ser motores económicos, ¿no? de distintos países donde, por ejemplo, como el que está viviendo Chile, viven procesos de envejecimiento que han salido estudios últimamente que señalan que si no hubiésemos tenido o no hubiésemos recibido la población migrante que hemos recibido en el último tiempo, en términos demográficos estaríamos en una situación muy, pero muy compleja. ¿Qué pasa en ese sentido, Andrés? Porque efectivamente se está iniciando una cruzada antimigrante, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país que se ha forjado básicamente a través de fenómenos migratorios. Sí, exactamente. Ha tomado lugar una demonización que una prensa, digamos, tiene mucha injerencia, culpa de que ocurra, que transforma el inmigrante busca crear en la opinión pública la imagen de que el migrante es una persona que viene a delinquir, que viene a... Claro, sucede. También hay bandas criminales, lo hemos visto acá en Chile, digamos, que han llegado, eh, pero de los 1.800.000 migrantes que hay en Chile, un porcentaje bastante bajo, claro, crea problemas, hace daño objetivo y para la imagen del migrante, pero el grueso de la migración internacional se debe a migración internacional por causas económicas. La gente va
trata de ir a los países donde puede encontrar empleo, donde las remuneraciones son un poco más altas, donde hay más seguridad, estabilidad, que en sus países de origen. Migrar también es un proceso difícil, se deja familia, se dejan las amistades, se deja el país que nació, entonces hay que entender que también el migrante tiene costo, enfrenta dificultades cuando decide hacerlo, pero a veces no le queda otra opción. Y los gobiernos tienen que también, y los parlamentos, estar conscientes de eso, estar conscientes del aporte económico que hacen los migrantes también, porque el migrante al venir a trabajar provee una fuerza de trabajo que muchas veces los nacionales no quieren hacer. El norteamericano ya no quiere trabajar en la agricultura, menos del 3% del empleo está ahí, no quiere trabajar en remoción de basura, no quiere trabajar en largas horas en restaurantes, lo hace el trabajador migrante de los países latinoamericanos, asiáticos o de África, que viven en países más pobres que necesitan hacerlo. Entonces, no se puede resolver el problema buscándolo con de forma de deportarlo como si fueran todos criminales. Eso es una locura. Bueno, también hay que verlo en Chile, como creo que la ley que se aprobó dice que si alguien ha encontrado que no entró en forma ilegal, es decir, no regularizada al país, debe ser deportado de inmediato. Bueno, yo creo que hay otras opciones, digamos, hay unas opciones de que regularice su situación. Claro, si hay personajes que están en actividades delictivas distinto, pero como tomar como eso, como la norma, no me parece adecuado. Entonces ha habido una demonización del migrante porque en tiempos de crisis los países buscan, y aquí tienen la culpa las élites políticas y los medios de comunicación, buscan ciertos culpables de sus problemas. Y el culpable ahora son los migrantes, ¿no es cierto? Los inmigrantes. Ese es el gran culpable de los males de Occidente o de los males del mundo, ¿no es cierto? El inmigrante. Sin ir más allá, ¿por qué migra? ¿Qué aporte está haciendo? Entendiendo que también es un ser humano como el nacional y que, como usted decía, los países se formaron, y en especial Estados Unidos, como países de inmigrantes. La misma familia Trump salió en el diario que viene de Alemania, es un inmigrante de Estados Unidos. Elon Musk es un inmigrante reciente de Sudáfrica, ¿no es cierto? Que llegó y le fue bien, y ahora, cuando tuvo este puesto de gobierno, empezó a despedir gente en el sector público sin ninguna contemplación, y un discurso también xenófobo, olvidándose de sus orígenes. Entonces, bueno, son manifestaciones de tiempos de crisis, Ujú. son manifestaciones xenófobas y fascistoides. Lamentablemente hay una especie de llegada de un neofascismo a Estados Unidos, lo que uno nunca pensó que iba a ocurrir, pero está pasando. Ujú. Andrés, bueno, nos quedan unos minutos, pero quería reservarlos para hacer pongámoslo de esta forma, porque es un tema muy, pero muy largo, muy complejo. Una introducción a algo que seguramente vamos a poder ir revisando en futuros encuentros, ¿no? Que es ya ir haciendo un balance, una revisión respecto de lo que ha sido el legado del presidente Gabriel Boric en distintas materias y en particular la economía, tomando en cuenta lo que en su momento se ofreció a lo que hemos podido ver durante estos años de gobierno y quizás partir, ¿no?, con esta comparación, ¿no?, que podríamos hacer respecto de lo que en su momento propuso este gobierno, muy quizás con las expectativas muy arriba respecto de lo que podía pasar con la Convención Constitucional, pero una vez que eso terminó por fracasar, el legado, ¿no?, en términos económicos del presidente Gabriel Boric parece ser no muy distinto al que hemos visto en otros gobiernos, a diferencia de este espíritu transformador que se quería instalar en un inicio. ¿Cómo lo ha visto usted? Sí, a ver, el presidente Boric en la campaña y al principio un poco el gobierno, claro, cuando ya hizo su designación en el área económica, se dio cuenta la gente que no iba a ir en la dirección que lo que dijo en la campaña, porque en la campaña
Él llegó a decir que Chile iba a transformar su modelo económico, que íbamos a dejar el neoliberalismo y que iba a hacer una transformación económica en esa dirección, post-neoliberal, atacando los problemas de la desigualdad, de la concentración del poder económico, diversificando la estructura productiva, etcétera. Bueno, llegó y nombró autoridades que eh, no tenían ese perfil, particularmente el ministro de Hacienda, y sé que se dedicó probablemente era necesario en ese momento hacer un ajuste económico para ordenar las cuentas fiscales, bajar la inflación, pero se metió en el cajón todo ímpetu transformador en la dirección que se había anunciado en la campaña. Ahora, el crecimiento económico sigue lento, tampoco hay que caer en que hay una parálisis, un estancamiento total, no, es un crecimiento lento, yo creo que el periodo va a cerrar alrededor de 2% por año, el crecimiento del PIB, un poquitito menos quizás, que es un poco superior al crecimiento de la década anterior al 2021, que asumiera el gobierno del presidente Boric. Entonces, en ese sentido, el gobierno dice, estamos creciendo más rápido que lo que los gobiernos anteriores, la última década antes de asumir. Es cierto, pero en el entorno un crecimiento lento, bajo. Pero existe. También el gobierno dijo que se han creado 800.000 empleos. La cifra real no la conocemos todavía, cuando se termine el periodo se va a saber, pero puede estar cerca de los 700.000, por algo, no tan errado. Ha tomado decisiones de las 40 horas, del salario mínimo. El gobierno presenta como un gran logro la reforma previsional. Eh, es una historia mixta. Eh, Se han hecho cosas, pero distintas, digamos, a lo que se prometió. Ha sido más un gobierno, yo creo, de administración macroeconómica para tratar de corregir desequilibrios, pero no lo consideraría yo un gobierno de transformaciones económicas estructurales, ni mucho menos. Me da la impresión que el presidente se ha sentido maniatado por lo que le dice el ministro de Hacienda, que él también ha pasado en otros gobiernos, pero el que he elegido es el presidente, no el ministro de Hacienda, es un secretario de Estado, no puede ser el jefe del Estado. Entonces, esa es una anomalía que hay en Chile y que lamentablemente se continuó con la administración Boric, que en algún momento creo que debe ser modificada. Entonces, también el gobierno podría haber sido más transformador en áreas ya que la economía no se podía tocar, en el área de la cultura, el área de los medios de comunicación de masa, en el área de llegar más a la gente y tener un poco más de respaldo social, una impronta más social, creo yo, si es que no está dispuesto a tocar la estructura económica. Tampoco en general, aunque el presidente es una persona bastante empática, él, pero no es el sello del gobierno, eh, del resto del gobierno, digamos, de ir en esa dirección. Entonces, bueno, también el gobierno dice, sí, nosotros estabilizamos una situación que estaba muy inestable, y hoy día hay más estabilidad en la sociedad chilena. Sí, es cierto, pero uno lo que puede decir es que no se han resuelto problemas estructurales que han sido causas en el pasado de estallidos sociales o de inestabilidad social. Entonces, yo creo que ha sido este gobierno estabilizó una situación difícil que había al final del régimen del gobierno anterior de Sebastián Piñera, que también le tocó el COVID, y le tocaron el estallido social. Es decir, el país venía bien revuelto y este gobierno sí ha tenido una capacidad de dar una cierta estabilidad, sin resolver los problemas fundamentales y estructurales, haciendo ciertos avances.
pero de fondo, el problema de la desigualdad, el problema de la inestabilidad del empleo, de la concentración económica brutal que hay, el poder económico, todo eso no se ha atacado. Sí. Bueno, Andrés, A mi juicio, todo. sí, bueno, esto es una primera aproximación que vamos a hacer respecto de este balance, ¿no? Esta evaluación respecto de lo que ha sido este gobierno, esta administración encabezada por el presidente Gabriel Boric. Lamentablemente se nos acabó el tiempo por hoy, pero lo esperamos en 2 semanas más, Andrés, para seguir conversando respecto de este y otros temas que estén marcando la agenda, porque va a ser de aquí en adelante un año muy, pero muy movido, sobre todo por el contexto electoral en el cual va a estar inmerso nuestro país. Así que ahí vamos a estar requiriendo su ayuda, Andrés. Que esté muy bien, un abrazo grande. Ya, un abrazo, muchas gracias, Claudio, gusto de verlo nuevamente. Igualmente. Y luego de este diálogo con Andrés Solimano, economista, despedimos esta primera edición de Radioanálisis en esta jornada de día miércoles 11 de junio. Siga nuestra sintonía en todas las plataformas, llega Nicolás Rojas y Semáforo, pero también acompaña la programación de la red de radios que piensan y el canal de televisión Uchile TV que tiene preparada para hoy. Además, a las 13 horas, segunda edición de Radioanálisis junto a Diana Porras. Gracias a todo el equipo, que tengan un buen día. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radio